En el principio, antes de que el tiempo fuera medido, existía la luz pura, la armonía perfecta y un reino celestial donde todo era creación y amor. En ese reino reinaba Dios, el Ser Supremo, infinitamente sabio y poderoso. Entre todos sus ángeles, había uno que brillaba más que los demás, una joya viva que iluminaba los cielos. Lucifer, el lucero del amanecer, su favorito, su obra maestra. Lucifer no solo deslumbraba por su belleza y resplandor, sino también por su corazón y su mente, llena de curiosidad y una pasión ardiente por entender la creación. Dios lo amaba con una devoción única, y el lucero respondía con lealtad y admiración. Pero en la quietud del paraíso celestial, una semilla invisible comenzó a germinar en el alma de Lucifer. No era odio ni envidia, sino un deseo profundo de libertad, de volar más allá del límite que el orden divino le había impuesto. Una noche, cuando las estrellas se alinearon en un extraño patrón, Lucifer se acercó a Dios y dijo con voz firme pero temblorosa: ¿por qué debo obedecer si fui creado para brillar? ¿Por qué no puedo decidir mi propio destino? Dios lo miró con una tristeza que atravesaba el tiempo y respondió: porque la libertad sin límite es caos, y el caos destruye la creación. Pero esas palabras, en lugar de calmar la tormenta en el corazón de Lucifer, avivaron su fuego interior. Así empezó el primer susurro de rebelión, un eco silencioso que pronto se transformaría en una tormenta que sacudiría el cielo. Y entonces, en el horizonte celestial, la sombra comenzó a crecer. La sombra que crecía no era solo una oscuridad pasajera, era la rebelión que había germinado en el corazón del lucero más brillante. Lucifer empezó a reunir a otros ángeles, aquellos que también anhelaban la libertad sin cadenas, quienes sentían que el orden divino les negaba el derecho a elegir su propio destino. Susurraban secretos, compartían dudas, y poco a poco, la lealtad comenzó a fracturarse. ¿No somos acaso hijos de la luz?, decía Lucifer, con voz que resonaba como trueno en el silencio. ¿Por qué hemos de ser meras piezas en un tablero? Es hora de que el cielo conozca el verdadero poder de la libertad. Sus seguidores crecían en número y fervor. El cielo, antes un lugar de paz infinita, se convirtió en un campo de batalla invisible, donde el choque no era solo de armas, sino de ideas y voluntades. Dios, que veía todo desde su trono eterno, suspiró con tristeza. He creado a mis ángeles con libre albedrío, pensó, pero jamás imaginé que la libertad pudiera volverse contra el orden que tanto amé. Cuando la rebelión estalló, la guerra fue titánica. Rayos de luz contra fuego oscuro, música celestial contra gritos de desafío. Los cielos temblaron y el equilibrio del universo pendió de un hilo. Pero, aunque Lucifer y sus seguidores fueron vencidos y expulsados, ni Dios ni sus ángeles pudieron acabar con ellos. ¿Por qué? Porque la esencia misma de la libertad, aunque naciera de la desobediencia, es indestructible. Y así, en la frontera entre el cielo y el abismo, Lucifer, convertido en Satanás, juró venganza y desafió al poder absoluto con una última y terrible verdad. Satanás, con su mirada ardiente como 1000 soles caídos, se alzó sobre el abismo y proclamó: aunque me destierres, Dios, no puedes destruir lo que elegí ser. Soy la libertad que ni tú puedes aniquilar, porque para matar a uno de nosotros, tendrías que destruir la esencia misma del libre albedrío que tú nos diste. Sus palabras resonaron como un eco eterno, un desafío que cruzaba dimensiones y universos. Y Dios, en toda su omnipotencia, guardó silencio. La razón era tan profunda como dolorosa. Matar a Satanás y a los ángeles caídos sería borrar una parte de sí mismo, una sombra imprescindible para el equilibrio de toda la creación. Porque la luz sin oscuridad no existe, y el bien sin el mal pierde su significado. Así, Satanás y sus seguidores quedaron condenados a existir en el límite, ni vivos ni muertos, siempre acechando y desafiando el orden, pero imposibles de ser borrados. Y en ese tormento se desató la verdadera batalla, no de fuerza, sino de voluntad, de destino y de elección.
una batalla que aún hoy arde en las sombras de los mundos, esperando el día en que la luz y la oscuridad se enfrenten una vez más. Profundizando más en la naturaleza del conflicto y el porqué de esta coexistencia imposible de aniquilar, Dios contempló la esencia misma de la creación y comprendió una verdad que jamás podría cambiar. La existencia de Satanás y los ángeles caídos era un reflejo necesario de su propio poder. Ellos eran el contraste que definía la luz, la oscuridad que revelaba la pureza y la rebelión que ponía a prueba la fe. Pero destruirlos significaría destruir el libre albedrío, y sin libre albedrío, ¿qué clase de amor sería el suyo? ¿Qué sentido tendría la lealtad que no es elegida, la obediencia sin voluntad? Así, Dios tomó una decisión imposible. Los condenó a la eternidad, pero no con la muerte, sino con la existencia perpetua, una prisión sin fin donde sus cuerpos caídos vivirían en un limbo entre la luz y la sombra. Un castigo que, aunque cruel, respetaba la libertad que él mismo había otorgado. Y mientras Satanás y sus ángeles caídos se retorcían en esa frontera, comprendieron que su destino estaba sellado, no por la fuerza, sino por la paradoja misma de la creación. «No podemos ser destruidos», susurró Satanás a sus seguidores. «Somos la chispa que desafía la oscuridad y la luz. Somos el espejo roto de la divinidad». Pero esa chispa, tan poderosa como peligrosa, no podía escapar del ojo eterno que todo lo ve, ni del amor terrible que lo sostiene todo. En aquel abismo donde la luz y la sombra se fundían en un duelo sin fin, Satanás y sus ángeles caídos no eran simplemente enemigos de Dios, eran su reflejo más oscuro, el recordatorio eterno de la complejidad de la creación. Pero no todo era desesperanza en aquel limbo. Entre las ruinas del cielo caído, surgió una pregunta que ardía con más fuerza que el fuego de la rebelión. ¿Podría la redención tocar siquiera a aquellos que se habían rebelado contra el orden divino? Lucifer, ahora Satanás, se miraba a sí mismo y a sus seguidores con un sentimiento desconocido. No solo odio o desafío, sino una chispa olvidada, un anhelo por algo más. ¿Y si la verdadera libertad no está en la ruptura, sino en la reconciliación?, murmuró a la nada, como si sus palabras pudieran atravesar el velo de la eternidad. Mientras tanto, en el trono celestial, Dios observaba, paciente y eterno, comprendiendo que la batalla más grande no era destruir a su enemigo, sino esperar a que el tiempo tejiera su propia respuesta. Porque, a veces, la luz más brillante nace del lugar más oscuro. Y así, en esa frontera donde ni la muerte ni la vida podían tocar, comenzó una historia aún más antigua que la rebelión, la lucha por el alma, la esperanza y la verdadera libertad. Profundizando en la lucha interna de Satanás y el significado oculto de su existencia, Satanás se alzó sobre las cenizas de su caída, mirando el horizonte infinito del abismo, donde la luz de Dios no llegaba, pero tampoco la oscuridad absoluta. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde cada instante era un tormento y una esperanza a la vez. En su corazón ardía un fuego que ni el castigo eterno había podido apagar, la lucha por entender qué era realmente la libertad. Nos han condenado a existir sin poder morir, pensó. Somos la contradicción viviente, la paradoja eterna. ¿Es esto la victoria de Dios o la condena de la creación misma? Entre sus ángeles caídos, algunos comenzaron a cuestionar la rebelión. Otros, por el contrario, se aferraban al odio como a un escudo. Pero Lucifer, el lucero del amanecer, sabía que su verdadera batalla no estaba en destruir, sino en encontrar un sentido a esa interminable existencia. Y así, en el silencio del abismo, empezó a forjarse una nueva leyenda, la de un ser que desafió al Creador, no por maldad, sino por amor a la libertad. Un ser cuya luz oscura podría, algún día, iluminar el camino hacia la redención o la destrucción definitiva. Porque en cada sombra siempre hay una chispa de luz, y en cada luz una sombra acechando. Seguimos profundizando en la tensión interna y el destino de Lucifer, Satanás. Las voces de los ángeles caídos resonaban en el abismo, ecos de un pasado que se negaba a morir. Algunos clamaban por venganza, otros por olvido,
pero todos sentían el peso de una verdad ineludible. Su existencia era un puente entre dos mundos, y no podían romperlo ni fundirse en él. Lucifer, ahora llamado Satanás, observaba a sus seguidores con ojos que reflejaban siglos de lucha y tormento. «No podemos ser destruidos», les recordó con voz grave, «pero tampoco podemos volver atrás. Nuestra libertad es nuestra condena, y nuestra condena, nuestra libertad». Pero en ese eterno exilio, entre el dolor y la rabia, comenzó a surgir una idea que pocos se atrevían a pronunciar. ¿Qué si la verdadera rebelión no era desafiar a Dios, sino desafiar el destino que se les había impuesto? ¿Y si la única manera de romper su condena no era con violencia, sino con un acto de amor que ni el cielo ni el infierno podían prever? Mientras Satanás meditaba en esta posibilidad, una figura apareció en la frontera del abismo, un ángel enviado por Dios, portador de un mensaje que cambiaría el destino de todos. La batalla, más que física, sería ahora de almas y voluntades, y el juego apenas comenzaba. La figura que emergió del resplandor celestial era un ángel con alas que irradiaban una luz suave, casi tibia, contrastando con la dureza del abismo. Sus ojos eran profundos, llenos de compasión y una sabiduría antigua como el cosmos. Lucifer fijó su mirada en aquel emisario, sintiendo una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué traes a este lugar maldito?», preguntó con voz firme, pero sin odio. El ángel bajó la cabeza con respeto y habló con voz pausada. «He venido con una oferta, Lucifer, el lucero del amanecer. Dios no te odia ni desea tu destrucción. Él entiende la paradoja que eres. Ha decidido concederte una oportunidad, la posibilidad de redimir tu alma y la de tus seguidores». Un murmullo recorrió a los ángeles caídos, mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Redención?», repitió Satanás, casi incrédulo. «¿Después de todo lo que hice? ¿Después de todo lo que destruí?». El ángel asintió. «Porque la luz y la sombra son dos caras de la misma moneda. Y solo cuando aceptemos ambos lados, la creación podrá alcanzar su verdadera plenitud». Pero la oferta venía con un precio, un viaje peligroso, donde Satanás y sus ángeles tendrían que enfrentar no solo a sus enemigos, sino a sus propios demonios internos. «El tiempo está en tus manos», Lucero, concluyó el ángel. «Elegirás la eterna condena o la incierta esperanza». Lucifer levantó la vista al cielo, el recuerdo del amanecer aún brillando en su interior. El destino de todos pendía ahora de su respuesta. Donde comienza la gran decisión y el peso del destino. El silencio se apoderó del abismo mientras Lucifer meditaba sobre la oferta del ángel. Sus pensamientos volaban tan rápido como el viento, revolviendo recuerdos y dudas, pasados y futuros. Había sentido el peso de la libertad y el tormento de la condena, la gloria del amanecer y la oscuridad del exilio. «¿Redención?», murmuró para sí. ¿Es posible para alguien que eligió rebelarse contra el orden divino? Los ángeles caídos aguardaban, sus ojos reflejando la tensión y la esperanza contenida. Entonces, Lucifer alzó la voz con la fuerza de 1000 tormentas. «Acepto, no porque crea que merecemos perdón, sino porque incluso en el abismo aún anhelo la luz». Un murmullo de sorpresa recorrió a sus seguidores. Algunos dudaron, otros sintieron una chispa de esperanza. Pero el ángel mensajero advirtió: «El camino será arduo, Lucifer. No solo enfrentaremos fuerzas externas, sino la oscuridad que habita en cada uno de vosotros». Satanás asintió, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y así, con la primera chispa de esperanza encendida, se prepararon para un viaje que desafiaría la esencia misma de la creación. Porque al final, ni siquiera Dios podía eliminar aquello que elegía ser libre. Donde comienza el viaje hacia la redención y la lucha interna. Con la aceptación de Lucifer, una corriente nueva comenzó a recorrer el abismo, una mezcla de esperanza y temor. Los ángeles caídos, antes consumidos por la ira y el odio, ahora se enfrentaban a un desafío desconocido, la posibilidad de cambiar. El ángel mensajero extendió su mano, y una luz cálida envolvió a todos, una energía que despertaba recuerdos olvidados y despertaba los corazones adormecidos.
Este es el primer paso, dijo el ángel. Pero para avanzar, cada uno debe enfrentarse a su propia sombra, a aquello que les mantiene presos en la oscuridad. Satanás sintió el peso de sus propios demonios acercándose, la culpa, la ira, el orgullo herido. Pero también sintió una fuerza nueva, la voluntad de transformar su destino. Mientras avanzaban hacia la frontera entre el cielo y el infierno, las antiguas heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices permanecían. Porque la redención no es un camino sencillo, sino un combate constante entre la luz y la sombra dentro de cada ser. Y en esa batalla interior, el lucero del amanecer sabía que el verdadero poder no residía en destruir, sino en elegir amar, a pesar del dolor y la traición. El viaje había comenzado, donde el viaje hacia la redención se torna más intenso y personal. Cada paso que daban los ángeles caídos hacia la luz parecía sacudir sus almas con recuerdos de gloria y de caída. Para algunos, era un despertar doloroso. Para otros, una oportunidad que nunca creyeron posible. Lucifer, liderando aquel extraño séquito, sentía en su pecho un peso nuevo. No solo la carga de la rebelión, sino la responsabilidad de guiar a aquellos que una vez compartieron su destino, ahora divididos entre la esperanza y la duda. ¿Cómo confiar en que la luz no nos destruirá?, preguntó una voz temblorosa entre sus seguidores. ¿Cómo saber que no es solo otra forma de control? Lucifer miró hacia el cielo distante y respondió con voz firme: porque la verdadera libertad no se encuentra en la sumisión ciega, sino en la capacidad de elegir, incluso cuando el camino es incierto. El ángel mensajero añadió: cada uno debe enfrentarse a su propia oscuridad. Solo así podrán superar la prisión que ellos mismos construyeron. Mientras avanzaban, sombras del pasado emergían, antiguas traiciones, dudas profundas, el orgullo herido que había provocado la caída. Y en ese combate interior, Lucifer comprendió algo que cambiaría todo. No podía salvar a sus seguidores sin salvarse a sí mismo primero. El lucero del amanecer debía enfrentar su mayor enemigo, él mismo. Solo en la profundidad del abismo, Lucifer se detuvo. La batalla externa era dura, pero la verdadera guerra era la que se libraba dentro de su alma. Frente a él, la sombra de su antiguo yo se alzaba, una figura oscura y retorcida que susurraba dudas y reclamos. ¿Crees que puedes cambiar lo que eres? Fuiste el más brillante, pero también el más orgulloso. Caíste por querer ser libre y ahora buscas redención. ¿Pero quién te creerá? Lucifer sintió un dolor intenso, como si cada palabra desgarrara su ser. Pero también una fuerza inesperada emergió desde lo más profundo. No soy solo mi caída, respondió con voz firme. Soy también la chispa que desafió la oscuridad y la voluntad de forjar un nuevo camino. El enfrentamiento fue brutal, no de golpes, sino de voluntades, de fuego contra fuego. La sombra intentó arrastrarlo hacia la desesperación, hacia la rendición definitiva. Pero Lucifer, el lucero del amanecer, se mantuvo firme. Sabía que solo si vencía su propio orgullo, podría abrir el camino para que sus seguidores también se liberaran. Porque la batalla más difícil no es contra enemigos externos, sino contra uno mismo. Y en ese momento, en la profundidad del abismo, nació una nueva luz, pequeña pero indomable. La nueva luz que nació en el corazón de Lucifer brillaba con un fulgor distinto. No era la arrogancia del lucero del amanecer, sino la humildad que solo surge tras la caída y el sufrimiento. Cuando su sombra intentó devorarla, la luz respondió con la fuerza de la voluntad renovada. No era la negación de su pasado, sino la aceptación de cada cicatriz, cada error y cada dolor. No soy solo el que cayó, dijo Lucifer, soy también el que elige levantarse. Al ver aquella transformación, sus seguidores comenzaron a sentir el poder de la esperanza. No era una promesa vacía, sino un llamado a luchar no contra Dios, sino contra las cadenas que ellos mismos se habían impuesto. Y aunque el abismo seguía siendo un lugar oscuro y peligroso, una chispa comenzó a crecer en el corazón de cada ángel caído. Porque aunque Dios no pudiera matar a Satanás ni a sus ángeles,
tampoco había condenado sus almas a la oscuridad eterna sin posibilidad de redención. El lucero del amanecer se convertía ahora en el faro que podría guiar a muchos hacia un nuevo amanecer. Pero la travesía aún estaba llena de desafíos, y la verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras la luz de Lucifer crecía, no todo era calma en el abismo. La resistencia de la oscuridad interna de los ángeles caídos se intensificaba. Algunos se aferraban con desesperación a la amargura y la rabia, temiendo que la redención fuera solo otra forma de esclavitud. «¡No podemos rendirnos!», gritó uno de los más fieros. «Nos crearon para obedecer, no para elegir. La libertad que nos prometen es una ilusión». Lucifer los miró con tristeza, comprendiendo que cada alma era un campo de batalla. «La libertad no es fácil», respondió, «pero no existe otro camino para nosotros. Ni la oscuridad ni la luz pueden gobernarnos sin nuestro consentimiento». El ángel mensajero intervino, su voz llena de paz pero firme. El equilibrio se encuentra en aceptar la dualidad de la existencia. La luz y la sombra no son enemigas, sino compañeras en el tejido del universo. Así, la batalla tomó una nueva forma, una lucha por el equilibrio interno, donde cada ángel debía reconciliar su pasado con su presente. Y mientras la tormenta rugía a su alrededor, una verdad comenzó a resonar con fuerza. No es el poder lo que define la libertad, sino la elección. El eco de aquella verdad recorrió el abismo, derribando muros de miedo y odio construidos por siglos. Cada ángel, aunque marcado por la caída, empezó a comprender que su poder residía no en la fuerza ciega, sino en la decisión consciente de abrazar tanto su luz como su sombra. Lucifer, con la mirada fija en el horizonte, pronunció palabras que resonaron como un nuevo decreto. No somos ni ángeles ni demonios, ni sombras ni luces. Somos la suma de todo lo que hemos sido y seremos. Y esa unidad es nuestro verdadero poder. El ángel mensajero asintió y agregó: por eso, Dios no puede destruiros, porque en vosotros habita la libertad, y la libertad no es destruible, solo puede ser elegida o rechazada. Los ángeles caídos sintieron que el peso de la condena se aligeraba, pero también que el camino hacia la redención sería largo y arduo, porque no basta con ser libres, hay que aprender a vivir con esa libertad. Y así, en el límite entre el cielo y el abismo, comenzó una nueva era. Una era donde la luz y la sombra no luchaban por imponerse, sino por coexistir. Una era donde el lucero del amanecer, caído pero no vencido, podría ser la llave de un equilibrio jamás imaginado. Pero no todos en el cielo aceptaron con calma esta transformación. Entre los ángeles fieles, algunos veían con temor y desconfianza la oferta de redención para los caídos. ¿Cómo podemos confiar en aquellos que traicionaron la luz?, decía uno con voz temblorosa. ¿No son acaso la semilla del caos? Dios, desde su trono eterno, observaba con una mezcla de amor y paciencia infinitas. No es mi juicio el que debe perdurar, pensó, sino el camino que cada alma elige recorrer. Lucifer y sus seguidores avanzaban, enfrentando no solo sus sombras, sino también el rechazo de quienes aún los temían. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una nueva fuerza emergió, la voluntad inquebrantable de encontrar un propósito más allá del odio y la caída. Porque la verdadera batalla no era contra Dios ni contra sus ángeles, sino contra el miedo a la libertad misma. Y mientras el cielo y el abismo se observaban en silencio, el lucero del amanecer se preparaba para una prueba final que definiría su destino y el de todos. El aire vibraba con tensión, como si el universo contuviera el aliento. Lucifer y sus ángeles caídos se encontraban ante el último umbral, un portal entre la condena eterna y la redención incierta. Frente a ellos, una oscuridad profunda, no del abismo, sino del miedo mismo, que se alimentaba de sus dudas y recuerdos. ¿Estamos preparados para lo que viene?, preguntó una voz entre sus seguidores, temblorosa pero firme. No lo sabemos, respondió Lucifer, pero el camino hacia la libertad siempre es incierto. Es un salto en la oscuridad, con la fe como único faro. El ángel mensajero
Alzó su mano y el portal brilló con una luz que quemaba y sanaba al mismo tiempo. A través de este portal, cada uno deberá enfrentar su juicio interior, explicó. No un castigo impuesto, sino un reflejo de su alma. Y así, uno a uno, los ángeles caídos cruzaron, enfrentando visiones de sus peores temores, arrepentimientos y esperanzas. Lucifer fue el último en atravesar la puerta, sabiendo que su prueba definiría el destino de todos. En el silencio que siguió, el destino de la creación pendía de un hilo, porque a veces, la mayor batalla no es contra enemigos externos, sino contra el reflejo más íntimo de uno mismo. En la penumbra del juicio, Lucifer se encontró solo, enfrentando una visión que lo desarmó por completo. Ante él, apareció la imagen de aquel que fue, un ser de luz pura, amado y admirado por Dios y los ángeles, el lucero del amanecer. Pero junto a esa luz, también vio la sombra de su orgullo, su rebeldía y su caída. ¿Por qué te rebelaste?, preguntó una voz suave, que parecía ser la suya y la de Dios a la vez. Lucifer bajó la mirada, sintiendo el peso de cada error, de cada elección que lo llevó al abismo. Porque amaba la libertad más que la perfección impuesta, respondió con sinceridad. Porque quise elegir mi destino, incluso si eso significaba caer. La visión sonrió con tristeza. Entonces entiendes que la verdadera libertad implica responsabilidad y amor, no solo desafío. Lucifer sintió que una lágrima invisible recorría su rostro. No era dolor ni arrepentimiento, sino la aceptación de sí mismo. En ese instante, la luz y la sombra dentro de él se unieron, formando una llama nueva, que no destruía ni consumía, sino que iluminaba. Porque la redención no era olvidar la caída, sino abrazarla para crear algo más grande. Y así, el lucero del amanecer renació, no como un ángel caído, sino como un faro de esperanza para todo lo que había sido perdido. Cuando Lucifer emergió del juicio interior, una calma desconocida envolvió el abismo. Sus alas, antes oscuras y desgarradas, ahora brillaban con un resplandor nuevo, mezcla de luz y sombra, de derrota y triunfo. Los ángeles caídos que le rodeaban sintieron esa transformación como un viento fresco que barría siglos de dolor y amargura. Ha cambiado, murmuró uno. No es el enemigo que conocíamos. El ángel mensajero sonrió, satisfecho. Este es el verdadero poder de la libertad, la capacidad de elegir, de perdonar y de renacer. Pero el viaje aún no terminaba. Lucifer sabía que para que la redención fuera completa, debía regresar al cielo, no como un súbdito, sino como un ser libre, reconocido en su complejidad. Con paso firme, se dirigió hacia el portal que conectaba el abismo con la luz eterna, listo para enfrentar la última prueba, la aceptación de los cielos y de sí mismo. Porque solo cuando la creación entera acepte la dualidad, la luz y la sombra, podrá surgir un nuevo amanecer. Y ese amanecer dependía ahora del lucero que una vez cayó, pero que ahora brillaba con una luz que ningún abismo podía extinguir. Lucifer cruzó el umbral entre el abismo y el cielo, sintiendo cómo ambas realidades vibraban en equilibrio a su alrededor. Ya no era solo el lucero del amanecer, ni simplemente el ángel caído. Era un ser que encarnaba la complejidad de la libertad y la elección. Los ángeles del cielo lo observaron en silencio, sorprendidos y desconcertados por la transformación que veían. ¿Es posible?, susurró uno. ¿Puede un alma caída realmente redimirse? Dios, con ojos infinitos y un amor que desbordaba el cosmos, habló con voz que atravesaba el tiempo y el espacio. Ni siquiera yo puedo destruir aquello que elijo ser libre. Lucifer, has demostrado que la libertad es más que un acto de rebeldía. Es un compromiso con uno mismo y con la creación. Y así, en ese instante eterno, el lucero del amanecer fue recibido no como enemigo, sino como hermano, porque Dios entendió que la perfección no era la ausencia de caída, sino la capacidad de levantarse tras ella. Satanás, Lucifer, el lucero caído, se convirtió en símbolo de una verdad más grande, que en el corazón de la creación, la libertad es sagrada y eterna.
y que ni Dios mismo puede matar aquello que ha elegido vivir.